La democratización se interrumpió cuando llega Andrés Manuel López Obrador. Lo que hace en sus famosas mañaneras es insultar, denostar, dividir. Peña Nieto podrá recibir todas las críticas que sea, pero dejó que hubiera elecciones libres y competidas. Cuando llega Andrés Manuel, todas las reformas políticas que habíamos logrado se echan para atrás. Nadie se imagina qué grave es esta afirmación, porque eso revierte todo el proceso político democrático. Al decir yo estoy por encima de la ley, se está declarando tirano. Hola, ¿qué tal? Doctor José Fernández Santillán, qué gusto que estés en esta serie de conversaciones, de encuentros que estamos teniendo para explicar pues, los temas que nos importan, relevantes para la democracia, y creo que la propuesta en esta ocasión pues, es hablar de descentralización política en México. Y yo creo que antes de hablar de descentralización, pues tendremos que entender qué es la centralización política, y un poquito, pues quisiera entrar a conversar contigo por ahí. Además de todo tu trabajo en teoría del Estado, en el doctorado que hiciste en Turín, y que además has dedicado mucho de tu empeño en explicar pues temas de democracia y sociedad civil para Político y para la cátedra. Es un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y lo primero que tendría que decir sobre la democracia es que hoy la estudiamos por sí sola, como si fuera un régimen aparte. Pero durante siglos la democracia se estudió como una parte de un sistema mayor, que son las formas de gobierno o los regímenes políticos. Entonces, esto supone que lo que ya se da por hecho, que la democracia necesita para su existencia que haya un Estado nacional, ¿no? Que haya una centralización del poder. Como dijo Tocqueville en el antiguo régimen y la revolución, nosotros los revolucionarios no heredamos, no hicimos la centralización política, no creamos el Estado, sino heredamos el Estado del antiguo régimen y nos montamos sobre él para crear el Estado de la revolución. Entonces, ese Estado de la revolución, sobre todo en la parte de la República, fue muy importante porque sufrió muchas vicisitudes. La primera, la segunda, la tercera República tuvieron a su vez los tiempos de la Restauración, la dictadura, la presidencia primero de Napoleón, Luis Napoleón, y luego el imperio de Luis Napoleón, que fue una caricatura, como bien lo describe Carlos Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Pero el punto, insisto, es que para hablar de democracia tienes que hablar de un Estado nacional, y un Estado nacional supone una centralización. Digamos, es un proceso natural, es parte de su naturaleza, ¿no? Esta centralización del poder. Claro, porque de otra forma, lo opuesto a la democracia es la anarquía. Y también, si no, de ahí podemos deducir que sin Estado nacional, sin instituciones públicas, no funciona la democracia. Ese es el valor de la República, y lo sabían muy bien los romanos. Los romanos construyeron a la República, que duró 4 siglos, en el sentido de que hubiera una centralización, pero una república imperial. Claro. Entonces, había cargos, había distribución de poderes, había equilibrio de poderes, y había, sobre todo, frenos a aquellos que deseaban centralizar el poder en su persona.
Aquí es importante señalar una cosa. Cuando se crea el Estado Nacional, normalmente, como lo previó Maquiavelo, hay un príncipe que es el que centraliza los poderes dispersos, como sucedió claramente en el caso de Francia. Luis XVI dijo, Luis XIV dijo, el État c'est moi, el Estado soy yo. Entonces, allí está la monarquía, o sea, el rey hace la ley, como también lo decía Hobbes, y eso es el absolutismo. Lo opuesto del absolutismo es el constitucionalismo. En el constitucionalismo, las repúblicas constitucionales, y la democracia es una república constitucional, soberana es la ley, no el rey. Y lo digo porque en México gravemente, hace poco tiempo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo: mi autoridad moral está encima de la ley. Nadie se imagina qué grave es esta afirmación, porque eso revierte todo el proceso político democrático. Al decir yo estoy por encima de la ley, se está declarando tirano. Claro. Eso es gravísimo. Y me encanta que abramos con este concepto, porque si bien, claro, la concentración de poder pues es inherente a las formas de gobierno y particularmente a la democracia, pero lo dices tú muy bien, de manera constitucional y en un ejercicio sano del poder. Y creo que en México, y quisiera con eso entrar a qué se ha entendido en México a partir de esta afirmación que tú hoy nos describes, pero que no ha sido el único, ¿no? Que a lo largo de nuestra historia política hemos tenido diversos gobernantes, dirigentes que han hecho esta concentración de poder en un beneficio personal. Entonces, en el contexto nacional hoy, ¿cómo entendemos o cómo podemos empezar quizás a entender esta idea de la concentración de poder a partir de estas afirmaciones que han dado diversos políticos y personajes públicos? Bueno, el Estado mexicano, el Estado postrevolucionario, se creó como un gran leviatán. Fíjate la paradoja. La facción triunfante en la Revolución Mexicana es la facción constitucionalista y crean la Constitución del 17, que le da poderes al presidencialismo. No me gusta la expresión de poderes metaconstitucionales que utilizó, creo que indebidamente, Jorge Carpizo. No se entiende de poderes metaconstitucionales. Claro, que lo que explicaba era que estaban, porque no estaban propiamente en la Constitución, pero que existían, bueno, ¿no? Sí, entonces la cuestión es esa, que la Constitución le dio amplios poderes al presidente, de tal manera que en la realidad creó un sistema presidencialista, pero más autoritario que el norteamericano, porque el norteamericano es el primer sistema democrático de la era moderna. La cuestión es que el mexicano se sobrepasó. ¿Tú tendrías alguna explicación? O sea, sí. Hay como sí. ¿Podremos explicar por qué sucedió esto en el caso de México? Claro, porque la alternativa democrática en México estaba encarnada en la Convención de Aguascalientes, donde fue como dice Arnaldo Córdoba y como dice Luis González, fue la convención, la asamblea más democrática que ha tenido México a lo largo de su historia, desde el tiempo de su independencia, tal vez desde la Constitución de Apatzingán o más atrás, desde Zitácuaro, que fue antes de Apatzingán. Eso se olvida. Y entonces, cuando acaban los ejércitos revolucionarios, no olvidemos que no hubo una revolución, sino muchas. Entonces, lo
conducente era que las distintas facciones que habían hecho posible la derrota del ejército porfiriano, se reunieran y crearan las condiciones de un nuevo país. Eso fue la Convención de Aguascalientes. Y se declaró la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Y allí estuvieron intelectuales de mucha más talla que lo que estuvieron en la Convención de Querétaro de 1917. Estuvieron ahí los constitucionalistas, pero estuvieron muchos otros ejércitos. Y como no se pusieron de acuerdo, porque Carranza, que se autonombró presidente de la República, no quiso subordinarse a la Convención de Aguascalientes, entonces vino la segunda fase de la revolución, que es la guerra de facciones. Y aunque tenían todas las posibilidades de ganar militarmente los ejércitos de la Convención, por azares del destino, ganan los constitucionalistas y gana un señor que se llama Venustiano Carranza, que siempre fue conservador, un porfiriano, y que no deseaba las reformas sociales y que siguió los dictados de un ideólogo, Emilio Rabasa, que escribió un libro que se llama La Constitución y la Dictadura. En síntesis, ese libro decía: el porfiriato tuvo que violar la Constitución del 57 porque era inaplicable. Lo que hoy necesitamos es darle un revestimiento constitucional jurídico a la dictadura. Entonces, claro, ahí ese fue el libro que inspiró al constituyente del 17. Y de ahí que saliera un régimen autoritario de Querétaro. Y nada más les recomiendo que lean el discurso inaugural de Venustiano Carranza de la Asamblea Constituyente. Es del 1 de diciembre de 1916. Y dice: olvídense, México no va a una democracia. La democracia es una utopía que murió junto con Madero. Nosotros vamos a crear un régimen fuerte, ¿no? Un régimen presidencial. Claro, en esto que ya nos decías, ¿no? De todos estos antecedentes. Y fíjate qué interesante es, porque cuando hacemos este recuento histórico que nos estás dando, pues encontramos una explicación que hoy pues sigue presente en nuestros días, ¿no? No lo hemos resuelto. Un poco llevamos ya más de un siglo de esa historia. Sí. Y digo, mucho se ha hablado en este podcast, hemos hablado del PRI, del partido en el poder, que además siempre hay una tendencia a esa superconcentración, pero si quieres un poquito, ¿cuáles son las consecuencias? Porque hoy, por ejemplo, hay gente que cree que esa es la manera y que no está mal este superpoder o esta concentración absoluta. Absolutamente errados, ¿no? Están absolutamente errados. Te voy a decir por qué. Por eso fue el 68. El 68 no fue una demanda económica, no fue una demanda porque hubiera puestos de trabajo. Había trabajo, pero lo que ya la juventud no toleró fue una sociedad muy represiva y un Estado aún más represivo. El 68 fue creciendo conforme fue creciendo la represión del Estado. Claro. Esa fue la respuesta. Y entonces dijeron: pues ¿cómo vamos a permitir que nos sigan reprimiendo y matando? Y que te agrego, no solo fueron a los estudiantes, es decir, no. En la historia habíamos tenido momentos de represión muy severa a los campesinos, a los obreros. A los obreros, ¿no? Pues ellos pedían libertad a los presos políticos, que eran sobre todo Vallejo y Campa, que venían del movimiento ferrocarrilero. Bueno, no me desvío. La cuestión es que el 68 fue una derrota política, pero una victoria moral, porque le restó legitimidad al régimen de la revolución. Y
un hombre muy sabio, que entendía teoría del Estado, que entendía la política práctica, como fue don Jesús Reyes Heroles, y con la venia de José López Portillo, crearon la reforma política. Claro. Eso no hay que olvidarlo, porque ellos mismos dijeron, el sistema político como lo conocimos está agotado, y por una razón, no hubo competencia. El candidato fue solo, claro, candidato del PRI, como diciendo, esto ya no nos interesa. Entonces fue el límite, ¿no? Sí, entonces entendieron bien la señal y abrieron las esclusas de la cerrazón, y se dio la reforma política. En 1977 y vieron reformas sucesivas, la de 1986, que permitió las candidaturas comunes, y viene el Frente Democrático Nacional con Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces hay que pensar en lo siguiente, que México dejó atrás paulatinamente el presidencialismo autoritario, el partido hegemónico, y también la formación de una sola élite, porque dicen, son dos elementos los que caracterizan al sistema antiguo, al sistema de la revolución: la figura presidencial y el partido oficial. No es cierto. También la familia revolucionaria, que estudió Frank Brandenburg y que la describió muy bien. Entonces, lo que vino fue un legislativo que en 1997 hace que pierdan la mayoría el PRI, y enseguida la mayoría en la Cámara de Diputados. En 2000 viene la alternancia, pero también pierde la mayoría en la Cámara de Senadores. Eso se olvida. Entonces México sí se democratizó, y también perdieron, no hay que olvidarlo, estados, el primero, claro, de los cuales fue Baja California. Entonces seguimos un proceso de democratización, que fueron pactos parciales. Antes las decisiones eran verticales, del presidente para abajo, y ahora ya no. El mismo Porfirio Muñoz Ledo le dijo al presidente Zedillo, usted tiene poder, pero todos aquí reunidos tenemos tanto poder como usted. Entonces aquí ya hay un real equilibrio de poderes, ¿no? Claro. No se olvide eso. Y que además quienes nos escuchan son gente joven, y creo que haces muy bien este recuento del 2000 para acá. Parecía que venía, o creo que estamos también en un proceso democratizador que no ha concluido, que no, seguimos ahí. La democratización se interrumpió en 2018, cuando llega Andrés Manuel López Obrador. Platícanos de eso. ¿Cómo caracterizarías el momento que hoy estamos viviendo? Lo que pasa es que cuando llega Andrés Manuel López Obrador, todas las reformas políticas que habíamos logrado, los avances democráticos que habíamos logrado, se echan para atrás. En primer lugar, la democracia es ante todo un sistema de gobierno que está mal dicho. No es el gobierno de la mayoría, sino es el gobierno de la mayoría que respeta a la minoría. Y además, que no solamente lo respeta y dice, pues ahí sigue tu vida y yo la mía. No, sino como dice Hans Kelsen, el compromiso forma parte fundamental de la democracia, de tal manera que fuimos construyendo acuerdos. Las reformas políticas fueron acuerdos entre el oficialismo y la oposición. Así se fueron creando los consensos. Todavía con Enrique Peña Nieto, acuérdate, al siguiente día de su toma de posesión se firmó el Acuerdo por México. Eso es símbolo de que había una convocatoria
para cogobernar. Claro. Gusta Y que son mecanismos propios, o sea, de la democracia. Exactamente. Que de la política democracia. Claro. Entonces, en cuanto llega Andrés Manuel López Obrador, lo que hace no es la política de la conciliación, sino de la polarización. No he visto nunca hablar a López Obrador con la oposición. Lo que hace en sus famosas mañaneras es insultar, denostar, dividir. Esos son los fifís, esos son los conservadores. La descalificación, ¿no? Descalificaciones que después se van filtrando hacia la sociedad y ahora llegamos hacia unas elecciones divididas. Me encanta esto que estás diciendo. Bueno, no me preocupa mucho, pero es una idea que me interesa mucho que platiquemos, porque hay quien, yo escucho, ¿no? Quien dice, bueno, pero es que desde un tema pragmático es un discurso muy efectivo, ¿no? Y es lo que yo a muchos consultores, pero hablabas ahorita de la sociedad civil y de eso cómo se va penetrando en la sociedad. ¿Cuáles son los costos de esta erosión, de este discurso, ¿no? Tan golpeador y esto que decías de no sentarse, porque yo creo que el presidente tendrá que estar obligado a escuchar a la oposición, es claro. Parte también de ese consenso. Sí. ¿Cuál es el costo social un poco de esta dinámica que hemos tenido en los últimos años? Pues es desgastante y además pega en lo político, porque entonces a la oposición no se le ve como un contrincante al cual se le debe respetar, entender y llegar a acuerdos, sino como un enemigo al que se le debe acabar, destruir. Entonces, en los regímenes populistas de derecha y de izquierda, la consigna es destruir a la oposición. Y casi a veces a cualquier costo, ¿no? A cualquier costo, claro. Ahí tienes el caso de Venezuela y de Nicaragua, que literalmente metieron a la cárcel en Nicaragua a los candidatos de la oposición antes de que fueran las elecciones para decir yo gané, ¿no? Claro. Y luego la otra es peligrosísimo, porque si te fijas el discurso de López Obrador habla siempre del pueblo, no del ciudadano. Entonces el sujeto del populismo es el pueblo, el sujeto de la democracia es el ciudadano. Son dos cosas distintas. Entonces dice, el pueblo me apoya. Y como decía Recep Tayyip Erdogan, el tirano de Turquía, nosotros somos los verdaderos turcos. ¿Ustedes quiénes son? La oposición. No son nada. Claro. Entonces, es un discurso excluyente. Es el pueblo contra el no pueblo. A eso los romanos les llamaban pars pro tuto. Hablar de una parte como si representase el todo, ¿no? Entonces, de ahí precisamente la conflictividad que hay hoy y el encono, la crispación que hay en la sociedad mexicana. Además, te voy a decir, para que haya elecciones democráticas se necesitan varios requisitos, entre ellos que haya paridad de condiciones. Y en las elecciones, por lo menos del 96 y del 94, del 2000, sí hubo condiciones de paridad. No en 2006, que Fox metió las manos. En el 2012 también trataron, la verdad siempre es que Calderón ni metió las manos, dejó a Josefina Vázquez Mota sola. Y gracias a eso tuvimos la segunda alternancia, y la tercera alternancia es esta que estamos viviendo hoy. Entonces, Peña Nieto
podrá recibir todas las críticas que sea, pero dejó que hubiera elecciones libres y competidas. Estas no son elecciones libres y competidas porque el Estado está actuando descaradamente a favor de Claudia Sheinbaum. Entonces, no son condiciones equitativas, no son elecciones democráticas, por eso digo, no todas las elecciones son democráticas. Habíamos logrado con la transición que lo fueran, paulatinamente. Claro. Se le fue restando poder y haciendo más equilibrada la contienda. Con Zedillo lo alcanzamos en la reforma de 1996. Hoy eso se ha perdido. Y que además uno, digamos, los más jóvenes, quienes crecieron ya en esta democracia, ¿no? Llaman germinal, incipiente, el calificativo, digamos, pero que empezaba a ver estas características de elecciones competidas, de pluralidad, en fin. Pareciera que eso es algo que se va a mantener y que es lineal, pero el riesgo de las democracias, y lo hemos visto y tú has dado ejemplos a lo largo de esta conversación, es que siempre también está el riesgo del retroceso, ¿no? Sí. Con este sistema representativo y federal son los Estados Unidos. Claro. Y Tocqueville logró entender este proceso. Entonces, la descentralización política viene con el federalismo, ¿no? El presidencialismo ahogó al federalismo. La democratización hizo que pudiera realizarse realmente en México, verdaderamente en México, la democracia a nivel territorial. Alonso Lujambio y yo hicimos un estudio sobre cómo no solamente las gobernaturas se habían perdido, sino que en muchos estados las legislaturas eran paritarias, entonces estaban obligadas a llegar a acuerdos. Claro. Bueno, desde el punto de vista legislativo, claro. Y entonces no te ves obligado a crear negociaciones, compromisos y no la imposición de la mayoría. Claro, y quisiera ir concluyendo con esta acotación que nos haces. Qué bien un poco vemos el panorama electoral en esta idea de los acuerdos, de gobernar. ¿Tú cómo ves esta idea de las coaliciones, que hoy pues, hay un frente amplio o que se ha denominado así, para un poco tener esta competencia política, que hay quienes critican o es más una competencia electoral? Pero ¿qué idea ves de todo esto? O sea, ¿te parece que eso es sano? ¿Ves algún tipo de riesgo en eso? Y sobre todo de cara a cómo hoy probablemente pueda quedar el Congreso según las encuestas, lo que vemos, el panorama electoral, cómo se pinta. Digo, estamos en abril, falta todavía, pero de cara a lo que va a venir, y esto que me parece que es fundamental de lo que estás diciendo, gobernar en acuerdos independientemente de cómo queden senadores, diputados, etcétera. Es la gobernanza democrática. Bueno, hay una cosa que se les está pasando a los analistas políticos, con o sin título, porque ¿no? Hay historiadores, claro, químicos, contadores, que se llaman analistas políticos y no han hecho ni un curso básico de análisis político, pero bueno, pues así son los charlatanes. Mira, te diría lo siguiente. Todo el mundo está hablando de Xóchitl y de Sheinbaum, pero nadie está hablando de las coaliciones. Qué bueno que los mencionas, porque ni siquiera sabes de dónde vienen. Y vienen de la Ley General de Partidos Políticos. En el artículo 87 dice las coaliciones electorales. Hay muchos tipos de coaliciones de gobierno, coaliciones de parlamentarias, etcétera. Estas son coaliciones electorales. Y las dos son, las dos candidatas tienen sus propias coaliciones. Una se llama Sigamos Haciendo Historia, que es la que apoya a la señora Sheinbaum y está compuesta por Morena, PT y Partido Verde. La otra, que se llama Fuerza y Corazón por México,
que apoya a Xóchitl Gálvez y que está formada por PRI, PAN, PRD. Bueno, entonces esta coalición es electoral. Pues nada más. Eso es un acuerdo, está bien. La cuestión es que llegue quien llegue de las dos, es muy probable que no tenga mayoría su coalición en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Entonces vamos a tener un gobierno dividido que se puede transformar en un gobierno bloqueado. Entonces vamos a tener que regresar a la política de los acuerdos o simplemente a la política de las descalificaciones, como nos hemos pasado desde 2021, cuando López Obrador pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, ya no puede hacer mayoría calificada en el Congreso y entonces se pone a echar pestes contra todo el mundo, ¿no? Y a violar sistemáticamente la ley, claro, ¿no? Si quieres hacer política democrática, tienes que llegar a acuerdos y eso es lo que va a pasar. Llegue quien llegue. ¿Tú ves de las esas condiciones? Bueno, lo va a tener que hacerme, eso me queda claro, lo estás explicando tú, pero tú ves que hay esas condiciones y pasado el fenómeno también de López Obrador, que creo que tiene una serie de características de condiciones, es decir, ya siendo además esto que han llamado, ¿no?, la primera presidente o presidenta de México, en fin, tú ves esas condiciones de acuerdo independientemente de quién llegue y de ahora sí, quizás poder dialogar unos frente a otros. Mira, con Xóchitl Gálvez sí creo que va a suceder, que va a bajar los enconos, las diatribas, los insultos, las provocaciones, los enfrentamientos con los empresarios, con las universidades, con los científicos, a nivel internacional, que se pelea también con Milei y con quien se le ponga enfrente, ¿no? Esta política de la confrontación, creo que con Xóchitl Gálvez va a ceder el paso a la política de los acuerdos. Con Claudia Sheinbaum puede que venga un nuevo maximato. ¿Por qué? Porque ella, si la ves en campaña, no dice otra cosa más que lo que le autoricen de Palacio Nacional. Es literalmente un instrumento de López Obrador. No dice nada. No contradice en nada a López Obrador. Entonces, aunque ella quisiera separarse de López Obrador, es tal el poder que ha acumulado al controlar a Morena y para controlar el gobierno y el personal político, que la tiene literalmente maniatada. Entonces, aunque llegue a la presidencia de la República, el que va a seguir ejerciendo el poder es López Obrador. Para concluir, y mira que nos estás dando un diagnóstico difícil de asimilar en términos de lo que eso significa para la democracia, ¿no? Sí. Más allá somos totalmente apartidistas, más allá de que cada quien puede pensar o coincidir con el proyecto de nación que ambas candidatas están presentando. Digo, hay un tercer candidato, pero en términos de competencia electoral, pues creo que la contienda está muy clara. Finalmente, para cerrar esta conversación y a quien se va a enfrentar por primera vez a las urnas, quien está un poco dudoso o dudosa de decidir si sigue valiendo la pena, ¿no?, este ejercicio del voto de la democracia, ¿qué le dirías? ¿Por qué es importante defender la democracia, asistir a votar y participar en esta contienda? Bueno, mira, como estudioso yo soy de la idea de que cada quien haga de su vida un papalote, ¿no? Si quieren ir a votar, que vayan. Si no quieren ir a votar, que no vayan. Pero lo que sí les digo es que está demostrado que la gente que más va a votar es la gente
mayor de 30 años. Y que los jóvenes entre los 18 y los 25, 28 años no van a votar porque están desilusionados de la política. Ahora, el asunto es que hueco que se vacía, se tiende a llenar, y no de lo mejor, sino de la cloaca de este país. Entonces, quien está dejando su lugar vacío, está dando lugar a que lo ocupe alguien que le va a hacer mal a México. Entonces, eso fue lo que pasó en Europa precisamente con el Brexit. A los jóvenes no fueron a votar, mientras que los viejos, la gente de la tercera edad, conservadores, antieuropeos, movidos por el odio, por el resentimiento, se movieron y votaron en masa. Y la cuestión es que se salieron de la Comunidad Europea y tuvo graves repercusiones para los jóvenes. Se le jalaban los pelos de la desesperación porque los dejaron sin la oportunidad de ser europeos. Y eso quiere decir que pudiesen estudiar en otros países, que pudiesen trabajar en otros países, que pudieran ser controlados en las áreas tecnológicas, en las áreas humanísticas, en muchos lados, porque simplemente dejaron de ir a votar y entonces decidieron otros por ellos. De acuerdo. ¿Algo que te gustaría agregar? Bueno, recuerden que la democracia es una forma de gobierno en la que, como Rousseau decía, apenas el ciudadano deja de participar, la democracia comienza a morir. Es decir, la democracia necesita de la inteligencia del ciudadano, que el ciudadano razone, mientras que el populismo se basa en la no educación, en el fanatismo, en el odio, en la manipulación, en la propaganda. Entonces, eso está hoy en las calles, en los medios de comunicación, en la desinformación. Entonces hay que ejercer el oficio de ciudadano no solamente al ir a votar, sino a diario, porque nuestra obligación es la de enterarnos de lo que está pasando, ¿no? Ellos, los griegos, todavía tienen mucho que enseñarnos. Quienes iban a las asambleas se ocupaban de la koiné, y no todos iban a las asambleas, ¿no? Y no solamente porque no tenían dinero o porque no eran de ahí, sino también porque pasaban un examen de inteligencia. Lo particular, a eso le llamaban idía. Entonces, la idía quería decir lo particular, que te ocupa solo de sus asuntos particulares. La idiosincrasia viene de ahí, que solo te atiendes a tu a tu tribu, a tus cosas más específicas, a la familia. Y por eso, al que no tenía inteligencia para pensar por los demás, le llamaban idiota. De acuerdo, pues lo dejas claro. Querido José, te agradezco mucho esta conversación. Espero no sea la última y espero nos acompañes, porque creo que es un tema que contigo y otros pudiéramos seguir platicando. Encantado. Cuando ustedes así lo dispongan, aquí estaré. Gracias en verdad.